Todos tenemos una historia. Desde que nacimos, los años han pasado y experiencias han quedado, algunas de alegrías y otras de tristeza, algunas de dolor y otras de amor. Y cada una de ellas ha formado la historia de nuestra vida. Bienvenidos a Cuéntame tu historia. Dios te bendiga y Dios te guarde y bienvenido a Esperanza de Amor aquí en otro programa más de Cuéntame tu historia. Aquí tenemos de invitada a una persona que queremos, apreciamos mucho, una persona de buen testimonio que con su testimonio nos habla a todos y de un buen y gran corazón. Su nombre es Carla. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy agradecida contigo, Manuel, por la invitación a este programa. Yo sé que han pasado muchas personas por aquí, que esos testimonios han sido de bendición para las vidas y espero que todo lo que vayamos a hablar hoy aquí también sea de bendición para las personas que nos están viendo. Amén. Mira, Carla, siempre me gusta hacer énfasis en esto, es que el propósito de esta entrevista es que muchas personas conocen a la Carla de la iglesia, pero no conocen, ¿verdad?, a la Carla del día a día. O sea, conocen la gloria de Dios manifestada en Carla, pero no conocen el proceso por la cual tuvo que atravesar para que hoy en día esté donde esté. Y hablando de eso, a todos mis invitados, yo les pregunto si tienen un texto bíblico que lo hayan marcado, que lo hayan hecho suyo. ¿Tendrás tú un texto bíblico que quieras compartir con nosotros? Sí, tengo un texto bíblico que, como te comentaba antes del programa, desde que acepté a Cristo se quedó en mi corazón. Es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Yo creo que eso nos resume como cristianos y eso me marcó y más nunca se me olvidó. Me lo aprendí cuando tenía 16 años. Oh, wow. Y todavía está ahí. Es que la palabra de Dios es viva. Viva Amén. Y eficaz. Amén, poderoso Dios. Mira, ahora vamos a empezar con la entrevista y queremos saber lo que le cuentas a nuestro público, de dónde eres y dónde creciste. Bueno, yo soy venezolana, específicamente nací en Caracas. Toda mi vida viví en Caracas y aquí en Estados Unidos ya tengo 5 años, vamos para 6 años, mi esposo, mi niña y yo, pero soy caraqueña. Tú sabes que yo desde pequeño he escuchado mucho de Caracas. Ajá. ¿Cómo es Caracas? Ay, bueno, para mí es lo más bello del mundo. Yo estoy aquí, bueno, le doy gloria a Dios por estar aquí en los Estados Unidos, es un privilegio estar aquí, pero Caracas es hermoso, mi país es hermoso. No sé si has visto imágenes de cómo es Caracas, pero estamos a 15 minutos del litoral. Tenemos las playas súper cerca, tenemos montañas, tenemos cosas hermosas. Hay muchas personas que son venezolanas y por lo general les gusta otros lugares que no son específicamente Caracas, pero yo soy caraqueña y esos edificios altos, el metro, toda esa cosa, estoy acostumbrada al revolú, como dicen ustedes. Caracas es como el centro. Es la capital de Venezuela. Ah, la capital. Sí, yo soy de Perdóname mi ignorancia. No, está bien. Pero por eso es que se hacen estos programas, para uno aprender. Sí, claro. Amén, gloria a Dios. Miri, de pequeña, ¿tenías algún apodo? Ay, tenía 2. ¿Dos? Te voy a Bueno, decir el más no te sientas obligada en decirlo y compartirlo con nosotros. Entonces, si tú quieres. Ok, el más bonito era Negrita, porque en mi familia todos son rubios y yo soy la negrita de mi casa. Mi mamá es rubia, mi abuelo era rubio de ojos verdes. Y el otro apodo me lo tenía mi abuelo, yo no se lo digo a nadie, pero hoy es un secreto para ustedes. Mi abuelo me decía motilona. Hay unos indios en Venezuela que son los motilones. ¿Por qué me decía motilona? Porque yo era pequeñita, cachetoncita y con el cabello liso, negrito. Entonces parecía una indiecita. Por eso. Okay. Pero es un apodo que él me decía con cariño, que lo sabía en mi familia, ahora lo saben todos ustedes. Pero son solamente 2 o 3 personas, tú y yo, y uno quedó que nos ven nada más. Pero el más, el negrita, y mi familia por cariño me dice Carlucha. Ok. ¿Y de pequeña qué querías hacer? Pediatra. Yo quería ser doctora, sí. Yo quería estudiar medicina y ser pediatra. Lamentablemente, bueno, no pude por razones económicas más que todo, porque en Venezuela estudiar medicina es una carrera bien costosa y me fui por el área de los números. Estudié primero contaduría pública y después me terminé graduando de publicidad y mercadeo. Ok, interesante. Sí, me fui por los números. Ok. Y eso a mí que no me gustan los números y es con lo que más uno trabaja. Sí.
No importa lo que uno esté haciendo, siempre son los números. Si eres carpintero, tienes que saber de números. Si eres contratista, tienes que saber de números. Si eres mecánico, tienes que saber Sí, de números. Para todo. Y tanto que mi mamá me decía, aprende matemáticas. Y yo decía, ay, que no me gusta. Y total, terminé aprendiendo. No Bueno. mucho, pero... Pero te defiendes. Exacto. Mira, aquí las personas que yo he entrevistado, siempre me gusta preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo los disciplinaban cuando niños? Porque todo el mundo, pues, como que diferente. Y me gustaría saber cómo te disciplinaban a ti. Bueno, yo pienso que yo fui, en cierto modo, no sé si decir privilegiada, porque yo fui criada por mis abuelos, mis abuelos maternos. Y entonces fui la consentida, era como, en Venezuela le dicen la maraquita, la que consienten, la que nadie le toca, la que nadie le pega. En realidad nunca me pegaron, Manuel. Yo creo que de repente sí me hacía falta de vez en cuando, pero mis abuelos generalmente nunca me llegaron a pegar. Sí me regañaban, pero nunca me maltrataban. Ok. Y para que la gente que nos está viendo, que no nos conozca, o por lo menos no los Ajá. conozca a ellos, ella es la esposa de Carlos, que lo tuvimos la semana pasada aquí por Cuéntame tu Historia. Y es Amén. curioso que ella se llama Carla y él se llama Carlos, Carlos. sí. Y a ambos los crió su abuela. Pero Carlos me dijo que su abuela era la fuerte. Y en tu caso, tu abuela No, era... la mía era un pan de Dios. Los dos ver. eran unos panes de Dios. Y de repente no tanto, porque mis tíos y mi mamá dicen que mis abuelos en la época fuerte con ellos fueron, pero como de repente ya ellos dicen que los agarré cansados, bueno, pero era demasiado, me consintieron mucho, Manuel. La verdad fue que me consintieron mucho. Mira, Carla, ¿y qué tipo de estudiante dirías que era? Siempre fui buena estudiante. Siempre fui buena estudiante. Solamente en un año específicamente, que fue en lo que es high school, que estaba de noviecita con mi esposo, fue que me eché a perder un poquito, pero de resto siempre fui buena estudiante, tanto que en la universidad terminé graduándome con honores. Ah, qué bueno. Sí. Mira, ¿y qué tipo de materia te gustaba cuando estudiante? Bueno, te voy a decir, mi abuelo cuando estaba bien pequeñita siempre me entusiasmó a aprender, entonces me ponía a leer el periódico, yo me imagino que por la edad, y me estimulaba mucho a aprender de historia. Entonces la historia de Venezuela a mí me fascinaba. La historia de Venezuela, la geografía de Venezuela, esa era mi materia preferida. Tú me preguntabas acerca de cualquier prócer de Venezuela y yo te hablaba de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de cualquiera, pero era mi materia preferida. Bueno, tenemos que hacer una entrevista. Aparte de que, no sé si, bueno, yo sé que tuviste la entrevista de tu esposo. Sí, claro, Y tu esposo, claro. y tu esposo te comprometió Oh, para my God. traer el testimonio. Eso no se lo pueden perder. Amén. Sí, sí, claro que sí. Ahí está. Amén. Pues sí, aparte del testimonio, también tenemos que reunirnos para que nos cuentes un poco más de tu país, de Venezuela. Amén, amén, amén. De pequeña, ¿tenías algún juguete favorito? Tenía muchos. Hace años, a poquitos, no muchos. Cuando éramos pequeños, Sí. tenía una muñequita que no sé cómo la llamaban aquí en Estados Unidos, pero en Venezuela era una repollita, que era una cachetona que tenía unos huequitos aquí. Cabbage Patch, ¿no? Creo que sí, aquí sé que tienen otro nombre, pero son unas muñecas que tienen un hoyito aquí. Esa era jugaba con Barbie y todo, pero esa era mi muñeca preferida. ¿Y juego? ¿Tenías alguno? Es que jugábamos muchas cosas. Generalmente yo era de las que jugaba con los varones a bicicleta bajo la lluvia. Cuando podía escaparme con mis amiguitos empezaba a jugar 0 contra por 0. O sea, todos los juegos que se jugaban, porque ahora los niños es puro teléfono. ¿Sabes Pero perdona que te interrumpa, ¿verdad? Ajá. Esa es una cosa que cuando llego a esta entrevista y me topo con personas así de mi edad, me duele en el corazón saber que la infancia de nosotros fue más de contacto con las personas como tal y sana, jugando pues escondite, o nosotros en Puerto Rico le decíamos cogido, que era como toque. Ajá. Y o jugando con trompo, canica, los Yo carritos. jugaba trompo también. Con los Saltaba carritos. la cuerda, jugaba con carritos, o sea, Y no hacía hay- cosas no- de mujeres y juegos que supuestamente eran de hombres, pero igualitos, jugábamos metras, jugábamos todas esas cosas. Y no había una cosa más divertida que cuando llovía, mojarse en la Uy, lluvia. sí. Manejar bicicleta bajo la lluvia, eso es lo máximo. Lo máximo, Sí. lo máximo. Y
¿Crees que este Algún tiempo, día, ¿verdad? sí, esperamos que los niños de hoy por lo menos tengan un poco de experiencia en la calle con otros niños, porque yo lo veo en mi hija tiene 9 años y todo es el teléfono, y tengo que más bien regulárselo porque es bien difícil. Sí. Es bien difícil. Bueno. Mira, cuéntame, perdóname, Ajá. ¿tendrás una experiencia embarazosa de tu infancia que quieras compartir con nosotros? Bueno, embarazosa. En uno de esos juegos había, yo no me acuerdo cómo se llamaba ese juego, pero sé que poníamos una tablita con una piedra en la punta, tirabas la piedra y cuando caía la piedra todo el mundo tenía que haber salido corriendo y yo tiré la piedra y la piedra no bajaba, cuando bajó me dio en toda la mitad de la cabeza, mano. Yo creo que de niña fue eso, ya más grandecita, bueno, otros bochornos peores. Ok. Mira, ¿y qué extrañas de tu niñez? Ay, todo. Extraño mi país, extraño las reuniones con mi familia, extraño jugar con mis primas. Lo que más extraño es a mis abuelos, obviamente. Teníamos como una rutina, o sea, el llegar a casa, el tener la comida de mi mamá hecha, deliciosa, el jugar con mis primas, el ver los programas que existían en ese momento en mi país. Venezuela era muy distinta a lo que es ahora y extraño mi país en esa época específicamente. Un regalo que alguna persona te haya hecho, que al día de hoy lo tienes presente. Y no tan solamente físico contigo, sino algo que te hayan regalado que te marcó. Amén. Yo sé que mi esposo la semana pasada te habló de la Biblia. Mi regalo no fue, por decirlo así, relacionado con mi fe, sino que fue un regalo que me dio mi abuela, porque me gustaba tocar cuatro. Es un instrumento que tiene 4 cuerdas, y que se usa en Venezuela para el folclore venezolano. Lo tocan mucho con 4 arpas y maraca, eso es joropo. Y yo quería aprender a tocar 4 y ella me regaló un 4, ese es el regalo. Lamentablemente lo tuve que dejar en Venezuela, pero eso fue el regalo que marcó mi corazón. Eso. Carla, ¿tienes algún hobby que nadie sepa, solamente aquí que lo quieras compartir? Bueno, no practiqué esgrima como la pastora, pero sí tengo varios hobbies. Por ejemplo, en el momento me gustan mucho las cosas manuales. Y pienso que autodidacta, que si no sé hacer algo, yo lo busco en YouTube o le pregunto a alguien. Entonces, en mi tiempo libre siempre me ha gustado hacer cosas manuales. Ahorita no me da a veces tiempo, pero por ejemplo, el área de la peluquería la aprendí trasquilando, practicando con toda la familia. Me gusta hacer la peluquería, he hecho piñatas, he hecho muchas cosas manuales. O sea, mi hobby es hacer cosas manuales. Bueno, son unas cosas que a mí también me gusta mucho, pero me gusta bregar mucho con la madera. Y me gusta bregar, sí. Carla, ahora saliendo un poquito de lo que es jocoso y la entrevista así, ahora vamos a llegar al punto clave, la esencia de este programa, ¿verdad? Y es que nos gustaría que le contara tanto a mí como a los televidentes, ¿cómo fue que llegaste a los caminos del Señor? Bueno, inicialmente, cuando era niña, mi abuela era muy católica y mis abuelos eran personas de un corazón hermoso, a pesar de que no tenían el conocimiento de la Biblia como tal, sino que ellos se regían por lo que es la Iglesia Católica y por su fe. Comenzaron a hablarme de Dios desde muy pequeña. Y desde niña, Manuel, yo te puedo decir que siempre tuve el llamado a hablar con Dios sin que nadie me dijera que Dios me estaba escuchando si hablaba con Él, porque yo sabía rezar, yo me sabía el Padre Nuestro, el Credo, todos los rezos habidos y por haber me lo sabía, pero el hecho de yo decirte, mira, estoy hablando con Dios, yo pienso que Dios me lo dijo, o sea, Dios me hizo sentir eso, que podía hablar con Él y podía comunicarme con Él desde que era una niña. Pero cuando estuve más grande, mi hermanastra, específicamente me comenzó a hablar de la iglesia cristiana y me empezó a hablar de Dios. Siempre el medio por el que estaba rodeado yo era tanto católicos como personas que practicaban el espiritismo, que es algo que está totalmente en contra de lo que es Dios, pues de los principios cristianos. Pero yo específicamente nunca estuve involucrada en nada de eso. Pero mi
mi llamado siempre fue a servir, o sea, hablar con Dios, y tenía ese llamado, ese instinto de que Dios me estaba escuchando. Mi abuela fue la que me habló inicialmente de Dios, después mi hermanastra, y luego de eso conocí a mi esposo, con el que ya tengo más de 25 años juntas, y él me llevó a la iglesia, y entonces ahí fue cuando acepté a Cristo. Amén, poderoso Dios. Amén. Qué bueno saber que uno siempre, o sea, dentro de uno siempre hay algo que late y te deja saber de que hay un Dios y tu cuerpo, tu ser, tu espíritu anhela la presencia de Él. Amén. Porque aun cuando yo estaba apartado o aunque yo no conocía de Dios como tal, me pasaba lo mismo que a ti. Amén. Que hay veces que uno sentía que había algo más, como que yo no podía caber en mi mente de que era algo, que era una vida así simple y se acababa todo, sino que había algo que nos llamaba. Tú sabes que hay una cosa que yo sí, bueno, varias cosas, ¿no? De cuando era niña, yo tendría menos de la edad que tiene mi hija, tendría 7 años, y yo le digo a mi esposo que yo siempre, cuando hablaba con Dios, sentía como Él me cubría en sus brazos, y es algo bien bonito, una experiencia bien bonita que yo lo cuento ahora y dirán, bueno, ¿cómo es posible? Pero sí o sea, lo sentí, lo vivía. Y no sabía lo que era la iglesia cristiana, ni nadie me había evangelizado, ni nada, sino tenía la fe de mi abuela, pues la fe católica. Pero siempre sentí ese llamado hacia buscar las cosas de Dios y a evitar las cosas que no estaban, que no debería ser, aunque cometí muchos errores en mi vida, porque no soy una santa, Manuel. Pero siempre, gracias a Dios, Dios estuvo ahí a través de un letrero cuando estaba viajando. No sé si a ti te pasó, pero en el tiempo que yo tengo siendo cristiana, ya yo sé que me estoy adelantando y me fui por otro lado a la pregunta que quizás me va a hacer. Pero cuando yo acepté a Cristo, hubo un tiempo en el que yo me aparté, y en ese tiempo en el que me aparté, siempre por donde iba había alguien que o sea, si me montaba en un taxi, el taxista era cristiano. Si viajaba a algún lugar, había un letrero cristiano, y yo decía, Dios mío, tú me tienes una persecución a mí. O sea, por donde quiera, tú quieres que yo te sirva, pues en lo que no me soltaba. Y yo siempre, a pesar de que estuviera haciendo cosas que no estaban bien, le decía, Dios mío, no permitas que yo me pierda, no permitas, porque tú estás pecando, pero tú sabes que estás pecando, pero no te quieres perder. Exacto. Entonces, Dios mío, a pesar de que yo sea malo y esté haciendo lo que no tengo que hacer, ten misericordia de mí, por favor, y permite que yo regrese. Y Él sabe el tiempo. Me gustaría preguntarte esto. Esto es una pregunta que viene desde Oregon, una hermana de nosotros, en la fe, de Sara, la hermana de Yara. Ajá. Me hizo llegar y esa pregunta pues me encantó cuando la leí. Okay. Y quiero hacerte esa pregunta. Okay. ¿Qué Carla, la de ahora, le diría a Carla de cuando tenía algunos 18 o 20 años? Bueno, le diría muchas cosas. Le diría que continúe, que Dios nunca la va a dejar sola. Que a pesar de que las cosas se pongan difíciles, Él siempre va a estar presente y siempre la va a proteger. Va a pasar por momentos difíciles en su vida, pero Dios siempre va a estar presente, y que no pierda el tiempo. O sea, Carla, no pierdas el tiempo, busca de Dios ahorita, no esperes que pases más tiempo, no hagas más locuras, que agárrate ahorita de tu fe, busca a Dios y olvídate de lo demás, no veas al hombre, ve solamente a Dios. Eso le digo. Carla, ¿tienes algún talento escondido que nosotros no sepamos? Quisiera tener mucho, pero no sé si es un talento. Me gusta adorar. Siempre desde niña estuve en coros y estuve en grupos de adoración, en grupos de gaita venezolana, en la universidad. Yo pienso que sería eso. No, el instrumento, el único que toqué fue el cuatro, pero sí me hubiera gustado tocar el violín. Todavía no me rindo. En cualquier momento me ven con un violín aquí o un piano tocando otro instrumento. Pero yo pienso que sería eso. ¿Qué le dirías a una persona que afirma creer en Dios, pero no en la iglesia? Bueno, yo le diría a esa persona que en esa posición en la que estás ahorita estuve yo mucho tiempo, y que por eso me aparté de la iglesia mucho tiempo. Pero algo que Dios me mostró, y ahorita te lo puedo afirmar, es que el hombre siempre te va a fallar.
dentro y fuera de la iglesia. El hombre siempre te va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Entonces, la iglesia, el objetivo de la iglesia es que nosotros podamos vivir en confraternidad con nuestros hermanos. Cada quien es diferente, cada quien tiene virtudes y defectos diferentes. Somos seres imperfectos, porque el hecho de estar en la iglesia no nos hace seres perfectos. Estamos en busca de la perfección. Entonces, si vas a poner tu mirada en el hombre, nunca te vas a acercar a Dios, porque siempre vas a encontrar algo que te va a alejar de Dios. Enfócate en Jesús, enfócate en ese punto. Estando en una iglesia, una vez una persona me mostró una hoja, porque yo, estando joven, le dije, mira, pero es que yo no quiero ir a las iglesias de aquí, porque en esta iglesia, fíjate, este es pastor y hace esto, el otro es fulanito y hace esto. ¿Cómo voy a creer yo en una iglesia donde las personas se portan peor de lo que se porta la gente en la calle? Y la persona me mostró una hoja en blanco y en la hoja dibujó un punto y me dijo, tu mirada tiene que estar puesta aquí, en este punto. Y yo te digo ahora eso, o sea, en la iglesia no vas a encontrar seres perfectos, pero vas a encontrar personas que están luchando por hacer la voluntad de Dios. Y es mejor estar dentro buscando hacer la voluntad de Dios que estar fuera perdidos totalmente y que mañana no sepas si vas a morir sin Cristo en tu vida. Amén. Tremenda contestación. Uh-huh. Tremenda contestación. Gracias, mamá. Si tu vida fuera una película, Ay, ay, ay. ¿cómo la titularía? La hija amada. La hija amada. Sí, la hija amada. ¿Tendrá un significado el Sí, por qué? sí, porque yo siento que le fallé tanto a Dios y que le fallo constantemente porque tengo errores, muchísimos errores. Pero Dios siempre me demuestra su amor, Manuel. Y yo pienso que eso sería la hija amada. A pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis fallas, Dios siempre está ahí. Y no quiero decir que sea la más amada, pero me siento la más amada.